Muy buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez. Nosotros somos de la sede de Minatitlán y estamos cursando la carrera en Ingeniería y Administración de la Industria Energética. La práctica a realizar va a consistir en el movimiento parabólico. Mis integrantes de mi equipo son su servidora, Hanna del Carmen Juárez Pérez, Evelyn Acari Castellanos Beltrán, Miguel Alfredo Castellanos Jiménez, Juan Manuel Barraza Gómez, Brian Jesús Martínez Casimiro, Jesús Santiago Flores Reyes. Los materiales que ocupamos para la primera práctica fue una base horizontal, una escuadra graduada con los ángulos, una manguera, agua y un flexómetro. primera intento, ángulo de 30 grados. una distancia de 100 centímetros. Altura máxima de 24 centímetros. Intento número 2 en un ángulo de 45 grados. Distancia son 140 centímetros. Altura máxima 36 centímetros. el intento ángulo de 60 grados. Una altura de 53. La distancia horizontal es de 120 centímetros. Cuarto intento, ángulo de 90 grados. No se crea una distancia. Ni una altura máxima, por ende ambas valen 0. Como se puede mostrar en esta tabla, en la primera columna tenemos los ángulos, en la segunda la distancia horizontal y en la última tenemos la altura máxima. Como primera fórmula tenemos para sacar la velocidad inicial. ¿Para qué nos va a servir esto? Para poder sustituir en la fórmula y poder obtenerla. Así como también en nuestra segunda fórmula vamos a ocupar nuestro dato ya obtenido y así poder comprobar el ángulo que nos fue dado en la tabla. Bueno, en la siguiente gráfica podemos apreciar que en el eje de la Y tenemos marcado lo que es la distancia horizontal, en el eje de la X tenemos marcado lo que es el ángulo y pues ya ahí se tomaron las medidas correspondientes para graficar todo. En esta gráfica tenemos representados en el eje de la Y la altura y en el eje de la X los ángulos. Para esta práctica lo que necesitamos fue un flexómetro, una base de madera vertical, papel blanco, hojas carbón, una canaleta, una mesa y una base. Prueba 1. Distancia del eje de X en 30 centímetros. Distancia número 1, 18 centímetros. Intento número 2, distancia del eje X de 35 centímetros. Intento 3, distancia del eje X, 25 centímetros. No, 33 centímetros. Intento número 4, distancia de X, 20 centímetros. Son 43 centímetros. Intento número 5, distancia de la X, 15. ¿Es? 54 centímetros. Como se puede observar en esta tabla, en la primera columna tenemos la distancia y en la segunda tenemos la altura máxima del impacto del balín. En esta gráfica, en el eje de las Y representamos la distancia y en el eje de las X representamos la altura que impactó el balín. Respondiendo al cuestionario, como respuesta de la primera pregunta, el ángulo que alcanzó la mayor altura es el ángulo de 60 grados. Respondiendo a la segunda pregunta, el ángulo que alcanzó la mayor distancia es el ángulo de 45 grados. Como tercera respuesta, en ninguno de los ángulos que medimos el alcance fue igual.
Y como cuarta respuesta es que el tiro parabólico es cualquier movimiento, es un objeto que es lanzado a un cierto ángulo y hace una curva la cual se le llama parábola. Respondiendo al cuestionario 2 de la segunda práctica, la primera pregunta es de que si se asemeja a la función del coseno, la cual es f de x igual al coseno del ángulo. La respuesta de la pregunta 2 es de que si se cambian los datos o la velocidad, sí llegan a cambiar, ya que entre mayor sea la velocidad, más grande va a ser la parábola. Y como tercera respuesta de la tercera pregunta, sí cambiarían los valores, ya que si se deja caer desde un punto más alto a un ángulo diferente o el riel sea más largo, la velocidad que toma el balín va a hacer que la parábola se extienda o así sea más grande, entonces sí cambiarían los valores. En conclusión, el movimiento tiro parabólico es el movimiento que tiene un objeto cuando es lanzado con un ángulo que va siguiendo una trayectoria como una curva que se llama parábola. En conclusión, el tiro parabólico es la unión de dos componentes que sería el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Aquí se efectúa mucho lo que es la gravedad, así como también tenemos como resultado lo que sería la parábola. Como conclusión tenemos que la independencia de la masa en la caída libre es igual al lanzamiento vertical de la validación del tiro parabólico. En conclusión, se denomina parábola al lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que equidistante a una recta fija llamada directriz y de un punto fijo en el plano que no pertenece a la parábola ni a la directriz llamado foco. En conclusión, el movimiento tiro parabólico es todo movimiento proyectado que realiza una determinada curva, a la cual le llamamos parábola. Debemos tener en cuenta muchos factores como es la velocidad inicial, la gravedad y el ángulo en que se lanza. En conclusión, un ejemplo claro del tiro parabólico sería un pase largo de fútbol, ya que en ese pase se forma una parábola.